¿Leonardo da Vinci fue el mayor genio de la historia o un hombre atormentado que nunca terminó nada? Inventó máquinas imposibles, diseccionó cadáveres en secreto, pintó el cuadro más famoso del mundo, pero murió dejando la mayoría de sus proyectos inconclusos. Hoy entramos en la mente más fascinante y contradictoria del Renacimiento. Una mente que lo creó todo y no completó casi nada. La historia empieza con una marca que lo definiría para siempre. Italia, 1452. Leonardo nace bastardo, hijo ilegítimo de un notario y una campesina. En esa época, ser bastardo te cerraba puertas. No podías acceder a la universidad. No podías ser notario como tu padre. No podías seguir los caminos tradicionales del conocimiento. Pero esa exclusión fue su bendición disfrazada. Mientras otros aprendían latín y seguían currículos rígidos, Leonardo desarrolló algo más poderoso: curiosidad sin límites. No pensaba como un académico encasillado. Pensaba como un explorador sin mapas. Y esa mentalidad de outsider lo llevó a lugares donde ningún especialista se había atrevido a ir. Su mente funcionaba de una manera que nadie había visto antes. Cuadernos llenos de diagramas, desde el vuelo de los pájaros hasta mecanismos de guerra, desde estudios de agua hasta diseños de ciudades ideales. Pero esto no era simple curiosidad, era compulsión. Leonardo tenía una incapacidad patológica para dejar un tema sin desmontarlo completamente. Empezaba estudiando músculos para pintar mejor. Terminaba diseccionando cadáveres para entender cómo funcionaba la vida misma. Veía a un pájaro volar y no podía parar hasta diseñar máquinas que imitaran ese vuelo. Su mente no conocía fronteras entre disciplinas. Todo estaba conectado. Todo era parte del mismo misterio gigantesco que necesitaba resolver. Y esa obsesión lo convirtió en algo único. Un artista que era científico, un científico que era ingeniero, un ingeniero que era filósofo. Sus cuadros no eran decoración, eran experimentos. La Gioconda no es solo un retrato, es un estudio obsesivo sobre cómo la luz revela la personalidad, cómo los músculos faciales expresan emociones, cómo la perspectiva crea realidad. Pintó durante años esa sonrisa porque estaba investigando algo. ¿Qué hace que un gesto sea humano? La Última Cena no es solo una escena religiosa, es un laboratorio de psicología. Cada apóstol reacciona diferente a la noticia de la traición. Leonardo estudió durante meses las expresiones humanas para capturar esos 12 tipos de shock. Mientras otros artistas pintaban para agradar a mecenas, Leonardo pintaba para entender la condición humana. Sus lienzos eran páginas de un libro científico escrito con pinceles. Pero su mente no se conformaba con entender el presente. Necesitaba imaginar futuros imposibles. Diseñó helicópteros 400 años antes de que existieran motores, tanques de guerra cuando las armas más sofisticadas eran catapultas, escafandras cuando nadie pensaba en explorar océanos. ¿Era un visionario adelantado a su tiempo? ¿O un escapista que huía de sus limitaciones presentes? Psicológicamente, Leonardo tenía una compulsión por imaginar lo imposible, como si su mente no pudiera aceptar las restricciones de su época. Cada diseño fantástico era un acto de rebeldía contra lo que era posible entonces. Pero aquí aparece la paradoja que lo definiría para siempre. Era un perfeccionista incapaz de terminar. Sin embargo, detrás de esa genialidad había una condena que lo perseguía. Encargos sin entregar, frescos abandonados a medio hacer, máquinas dibujadas pero nunca construidas. Leonardo sufría algo que hoy llamaríamos perfeccionismo patológico. Prefería abandonar un proyecto
antes que aceptar que no alcanzaría su visión ideal. En su mente, terminar algo significaba admitir que no podía ser mejor, y esa admisión era insoportable. Por eso la Gioconda nunca la entregó. Por eso muchos de sus inventos quedaron en papel. Por eso su legado está lleno de genialidades incompletas. Su búsqueda de la perfección lo convirtió tanto en un genio como en prisionero de su propia mente. Pero había algo más oscuro alimentando esa compulsión por el secreto. En una época donde la homosexualidad se castigaba con la muerte, Leonardo vivía bajo sospecha constante. Fue denunciado anónimamente en 1476. Aunque no fue condenado, la experiencia lo marcó. Sus cuadernos están escritos al revés, en escritura especular. Solo se pueden leer con un espejo. ¿Era paranoia, precaución o simplemente una mente que había aprendido a protegerse, codificando todo? Esa escritura invertida es la metáfora perfecta de su vida. Un hombre que se veía forzado a ocultar su verdadero yo detrás de códigos y símbolos. La soledad se volvió su combustible y su condena. Le daba la libertad para explorar sin juicios, pero también lo aislaba del mundo que intentaba entender. Pero lo más inquietante no es lo que creó, sino lo que nunca llegó a mostrar. ¿Qué legado deja una mente así? Leonardo murió en 1519 con la Gioconda en sus brazos. Una obra que nunca terminó del todo. El símbolo perfecto de su vida. Genialidad eterna en proceso. ¿Fue el mayor genio de la historia o un eterno inacabado? La respuesta es ambas, porque su influencia no está en lo que completó, sino en lo que expandió. Rompió las barreras entre arte y ciencia, entre teoría y práctica, entre presente y futuro. Hoy mismo, tus auriculares con cancelación de ruido usan principios que él estudió sobre ondas sonoras. Las apps de tu teléfono tienen interfaces que siguen sus teorías sobre perspectiva y proporción. Los algoritmos de reconocimiento facial descienden de sus estudios obsesivos sobre expresiones humanas. Tu forma de ver el mundo es posible porque él mezcló arte y ciencia cuando nadie pensaba que podían ir juntos. La pregunta no es si Da Vinci fue el mayor genio. La pregunta es, ¿qué nos enseña su mente? Que la curiosidad ilimitada puede romper cualquier barrera. Que la obsesión puede ser tan creadora como destructiva. Que la genialidad no se mide por lo que terminas, sino por lo que expandes en el pensamiento humano. Leonardo no fue un hombre del Renacimiento. Fue un hombre de todos los tiempos. Y 500 años después, seguimos intentando alcanzarlo.